¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Qué maravillosa oportunidad de poder encontrarnos nuevamente alrededor de la palabra del Señor y poder ser todos bendecidos, todos retados, todos edificados por la sola Escritura. Estamos revisando el día en el que Esdras y la nación estuvieron delante del Señor y firmaron un pacto. De hecho, hemos visto cómo este pacto fue firmado por las principales cabezas de familia, de liderazgo de aquel día, y estamos revisando lo que fue prioritario para ellos, recordando que todos nosotros necesitamos ejercitarnos en el sentido de dar prioridad a lo que es prioritario. Así que número 1, hemos dicho que debe ser prioritario obedecer lo que Dios ha dicho en su palabra. Número 2, obedecer lo que Dios ha dicho con respecto al interior de nuestros hogares. Ahora, número 3, vamos a seguir avanzando. Verso 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Así que lo tercero que fue prioritario para ellos es que habían decidido obedecer a Dios en cuanto a sus negocios. Bueno, quizás esto carece de significado un tanto el día de hoy para nosotros, pero no fue así para ellos. Recordemos que esta es la nación que guardaba el séptimo día, guardaba el día sábado como un día para santificarlo al Señor, para reposar. Recordemos que eran pueblo que vivía del comercio y muchos llegarían ofreciendo sus mercancías en día de reposo. Entonces lo que ellos se comprometieron a hacer es que este día sería un día dedicado completamente al Señor. Ellos tuvieron la convicción para decir: señores, este día no comerciaremos con nadie. Si quieren vendernos, hablemos mañana de negocios. Y cuando el séptimo año llegaría, entonces los israelitas no sembrarían. La razón es que confiarían en Dios que la siembra del sexto año seguiría dando cosecha en el séptimo. Y aun si alguien estaba en deuda con ellos y llegaba el año séptimo, la deuda debería ser perdonada. Así que vean cómo es que Dios también está involucrado en el tema de los negocios y llama a su pueblo a que verdaderamente demos prioridad en este sentido a Dios. Por eso es que el llamado que Dios nos hace en tratos de trabajo siempre es la integridad, la puntualidad, la responsabilidad, el sometimiento. Esto es lo que la Biblia delinea para sus hijos. Debemos ser íntegros en el tema trabajo. Debemos ser puntuales. Debemos ser responsables. Cuando has prometido que harás algo en tus labores diarias, entonces debes cumplirlo. Y eso también incluye el sometimiento a tus autoridades. Bueno, eso es contrario a la cultura de nuestro mundo, pero Dios siempre honrará a los que le honran. En otras palabras, o buscamos la honra de Dios o buscamos la honra de los hombres, pero ellos tuvieron la convicción de rechazar simplemente la tentación de hacer el dinero o de la conveniencia material sacrificando a Dios. Ellos estaban realmente dando prioridad a que lo de Dios es primero y no estarían dispuestos a
a comerciar en el día que previamente ellos saben que es el día dedicado al Señor. Así que yo creo que aquí hay una gran lección para nosotros el día de hoy. Ciertamente pudiera Dios bendecir todos tus negocios, pudieras prosperar de maneras maravillosas, el Señor pudiera darte la gracia, el conocimiento, la sabiduría, la capacidad de poder emprender negocios y Él querer bendecirte en esos negocios. Pero una prioridad debe de ser que tú vas a adorar al Señor, venerar al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón en ese sentido. Y eso nos lleva a la cuarta prioridad. Obedecerían en Dios en cuanto a su adoración. Esta es una parte larga de la lectura, pero simplemente déjeme destacar algunos aspectos. Vean la importancia que la casa del Señor tiene. Verso 32, la casa de nuestro Dios. Verso 33, la casa de nuestro Dios. Verso 34, verso 35, verso 36, 2 veces, la casa de nuestro Dios. Verso 37, la casa de nuestro Dios. Verso 38, la casa de nuestro Dios. Y finalmente el 39, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Creo que podemos entender claramente que la casa del Señor había permanecido abandonada por mucho tiempo. Había permanecido sin el sustento que Dios mismo había establecido que la casa del Señor tuviera. Ahora, no solo debemos cesar de hacer el mal, eso es bueno, pero debemos aprender a hacer el bien. En 9 ocasiones de nuestra lectura se repite la frase la casa de Dios o la casa del Señor. El énfasis continuo a la casa de Dios es que cuando ellos volvieron del cautiverio, esta se había descuidado totalmente. Esta negligencia era un síntoma de la poca importancia que la casa de Dios había tenido entre ellas como nación. Y es que nosotros tenemos que reconocer, y yo creo que cuando leemos la historia, tenemos que apreciar lo que la historia nos quiere comunicar. Siempre que estamos leyendo historia, es porque tenemos que aprender de los aciertos como de los desaciertos de los personajes que allí se ven involucrados. Y creo claramente que la enseñanza para nosotros es que la casa del Señor puede ser descuidada. Mira, es una realidad que quien se aleja de la adoración genuina a Dios, realmente se está alejando de Dios. A veces la gente cree que nosotros los pastores queremos tener auditorios llenos, queremos ver a mucha gente y que por eso estamos repitiendo constantemente, no deje de congregarse, no deje de congregarse. La realidad es que entendemos cómo funciona nuestro corazón. Quien se aleja de la adoración a Dios pública, realmente es cuestión de tiempo para que se aleje de Dios. Hay muchas cosas. A veces la gente se aleja por enfermedad, a veces la gente se aleja por gusto, a veces la gente se aleja porque ya entró en un proceso de muchos achaques. Bueno, pudiéramos tener muchas de estas situaciones, pero alejarnos de la adoración pública a Dios realmente tiene como final el alejamiento de Dios. Una y otra vez lo vemos, una y otra vez lo vemos. A la gente le hablas y le preguntas cómo estás tu salud espiritual, cómo estás caminando, y todo es maravilloso. Ellos nunca te van a decir que están mal. Te dicen que están bien, que están mejor que nunca, que han encontrado una verdadera conexión y espiritualidad con Dios al caminar desde sus casas, pero luego los frutos son lamentables de esas decisiones. Así que hay varios aspectos que ellos han venido dejando atrás y que están relacionados con la adoración. Primero, el impuesto del templo. Este impuesto exigía 1/3 de ciclo
Aunque la ley decía que era medio ciclo, al parecer por la situación en la que vivían, se bajó, aunque en el tiempo de Jesús seguía siendo medio ciclo, de acuerdo a Éxodo 30, 11, 16. Entonces habían abandonado el dar este impuesto al templo. Número 2, el altar requería leña. Ese altar debería estar encendido continuamente, y aunque era tarea de los levitas, muchos de ellos no habían regresado del cautiverio y tuvieron que entrar al servicio. Así que también se había dejado de encender el altar. Número 3, ofrendas y diezmos. El llamado fue claro a no abandonar la casa de Dios. El objetivo de esta práctica en el principio era asegurar el mantenimiento de la casa de Dios y sus trabajadores. Bueno, y yo sé que hay muchos que dirán eso era del Antiguo Testamento, sí, pero no debemos olvidar nuestra responsabilidad el día de hoy para sostener a quienes son obreros del Señor, verdaderos, auténticos obreros del Señor, y también sostener los lugares donde nos reunimos, sean pequeños, sean medianos o sean grandes. Las primicias y los diezmos eran la única fuente de ingresos para los levitas y sacerdotes, así que estas eran necesarias para que ellos no descuidaran lo primordial, en este caso el sostenimiento y el buen mantenimiento del templo del Señor. Así que aquello que fue prioritario para Dios había sido olvidado por los judíos al estar en cautiverio. Y yo creo que hacemos bien en poder tomar las lecciones que todo esto nos da. Observa cómo el autor liga el hecho de nuestros trabajos al hecho de dar para que la obra de Dios pueda ser sostenida. Hermanos, yo no conozco en todo el paso de mis años, yo no conozco una sola obra que no carezca de algún tipo de necesidad económica. Aún los lugares más grandes tienen ciertas limitaciones. Y la realidad es triste, pero es cierta. Nos duele dar para la causa del Señor. Te duele a ti, me duele a mí. No somos fáciles para dar para la causa del Señor. No tenemos problema en gastar nuestro dinero en entretenimiento, en comida, en ropa, en todo lo que beneficie y trae algún tipo de bien a nuestras almas o nuestras emociones. Pero cuando se trata de dar para el Señor, batallamos, tenemos problemas. La razón es que no es una prioridad para nosotros. Y yo creo que el Señor está llamándonos el día de hoy a que también esto sea algo prioritario, algo en lo que nosotros podamos estar centrados y poner nuestra atención. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te doy porque podemos adorarte, porque podemos bendecirte, podemos exaltarte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Damos gracias, Señor, a ti, porque podemos venir cobijados bajo tu gracia, cobijados bajo tu amparo y tu fortaleza, y saber que tú nos has sido bueno hasta el día de hoy. Permítenos priorizar en el orden de nuestros negocios, de lo que hacemos día tras día, y también en el orden de nuestra adoración. Aquello que fácilmente podemos olvidar o dejar de ver como una prioridad, y principalmente el tema financiero. Aquello que podemos dejar a la deriva o podemos ver como algo no muy importante, pero que sin embargo comunica nuestro compromiso con el dinero o contigo. Así que ayúdanos en este sentido a ser buenos dadores. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú eres un oyente habitual de nuestro podcast, nos encantaría que compartas tu testimonio con nosotros. Si fuiste alcanzado por el Señor a través de este devocional o te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, por favor, háznoslo saber. Te invito a que nos escribas en la sección de comentarios de Podbean, o también puedes enviarnos un audio
video o texto a nuestra página de Facebook CCBN Los Mochis y cuéntanos de qué manera este devocional ha bendecido tu vida. No olvides mencionar tu nombre y el lugar de donde nos escuchas. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCBN Los Mochis. Dios te bendiga.